El 7 de enero de 2024, el Estado ecuatoriano descubrió que José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el criminal más buscado del país, había desaparecido de la cárcel regional de Guayaquil sin un solo disparo. Lo que siguió fue una crisis nacional, coches bomba, secuestros de policías y la toma armada de un canal de televisión en vivo. Pero la historia de Fito no es única. En este video documentamos cómo el mismo patrón de complicidad institucional se repite en toda América Latina. La fuga de El Chapo Guzmán de Puente Grande en un carrito de lavandería, el túnel de 1,5 kilómetros que lo sacó del altiplano, la prisión de lujo que Pablo Escobar construyó para sí mismo en la catedral y la fuga simultánea de Fabricio Colón Pico, líder de los Lobos, el mismo día en que Ecuador perdía el rastro de Fito. 4 países, 4 décadas, un solo mecanismo, dinero, miedo y funcionarios dispuestos a abrir la puerta. Suscríbete para más investigaciones sobre narcotráfico y corrupción institucional en Latinoamérica. Dale like si crees que la justicia debe llegar hasta los cómplices, no solo hasta los capos. ¿Qué otro caso de fuga o complicidad estatal conoces? Cuéntanoslo en los comentarios. Temas relacionados: Fito, Adolfo Macías, fuga de narcos, El Chapo Guzmán, Puente Grande, túnel del altiplano, Pablo Escobar, la catedral, Fabricio Colón Pico, los Lobos, los Choneros, corrupción penitenciaria, crisis de seguridad en Ecuador, crimen organizado en Latinoamérica. Tags, keywords: Fito Adolfo Macías, fuga Fito Ecuador, El Chapo Guzmán fuga, Puente Grande, túnel altiplano, Pablo Escobar la catedral, Fabricio Colón Pico, los Lobos Ecuador, los Choneros, corrupción carcelaria, crimen organizado Latinoamérica, narcotráfico Ecuador, fuga de narcos, corrupción Estado Ecuador. Hashtags: Fito, El Chapo, Pablo Escobar, los Choneros, Ecuador, narcotráfico, crimen organizado, La Roca. Hay una imagen que no aparece en ningún noticiero. No está en los archivos oficiales. No la verás en los comunicados del gobierno. Es la imagen de una madre en Guayaquil, en el barrio Cisne 2, que esa mañana del 7 de enero de 2024 recibió una llamada. Le dijeron que su hijo había muerto en la calle. Tenía 19 años. No era chonero. No era policía. Era un muchacho que salió a comprar pan en el momento equivocado, en el día equivocado, en el país que acababa de perder el control porque un hombre que debía estar encerrado ya no estaba. Esa madre no tiene nombre en ningún expediente. Tiene dolor. Y ese dolor tiene un origen. Tiene fechas. Tiene firmas. Tiene funcionarios con nombre y apellido que tomaron decisiones, o decidieron no tomarlas, que hicieron posible lo imposible, que el criminal más buscado de Ecuador saliera caminando de una cárcel de máxima seguridad mientras el Estado dormía. Eso es lo que vamos a documentar hoy. No una historia de acción, una historia de traición. Si tienes más de 50 años, si viviste el Ecuador de antes y ves lo que está pasando ahora, y sientes que algo se rompió por dentro, que algo que debía protegerte falló, que nadie rinde cuentas, este canal existe para ti. Suscríbete ahora, activa la campanita, porque lo que contamos aquí no lo verás en televisión. Y necesitas saberlo. Eran las primeras horas del 7 de enero de 2024, afuera de la cárcel regional de Guayaquil, conocida en los expedientes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, como Centro de Privación de Libertad Zona 8, un convoy militar avanzaba por la vía Daule. Adentro, más de 3.000 uniformados ejecutaban un operativo que había sido planificado en secreto durante semanas. El objetivo era uno solo: trasladar a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de los Choneros, a la cárcel de máxima seguridad La Roca. La orden venía desde las más altas esferas del gobierno recién posesionado de Daniel Noboa. El operativo era, según los documentos de inteligencia, la primera gran acción simbólica del nuevo régimen contra el crimen organizado. Los militares cruzaron los filtros de seguridad, avanzaron por los pasillos, llegaron al pabellón de máxima seguridad, abrieron la celda, estaba vacía. En ese instante, sin una sola bala disparada, sin un forcejeo, sin rastro alguno de violencia, el Estado ecuatoriano
acababa de sufrir la humillación más documentada de su historia reciente. Un hombre condenado a 34 años de prisión, el criminal más buscado del país, había desaparecido, y lo había hecho desde adentro de una institución que supuestamente lo custodiaba. Lo que viene a continuación no es la historia de un escape espectacular. No hay túneles excavados con cucharas, no hay disfraces improvisados, no hay persecución cinematográfica. Lo que hay es algo mucho más perturbador. La historia de cómo un hombre preso gobernó una cárcel entera durante años, cómo esa cárcel se convirtió en su cuartel general y cómo el Estado que lo custodiaba fue, pieza por pieza, convertido en su cómplice. La fuga de Fito no fue la derrota de un sistema de seguridad, fue la consecuencia lógica de un sistema que llevaba años traicionándose a sí mismo. Antes de entender cómo salió, hay que entender cómo vivía. José Adolfo Macías Villamar nació en Manta, en la provincia de Manabí, en 1979. Creció en una ciudad que ya entonces era punto neurálgico del tráfico de cocaína en la costa del Pacífico ecuatoriano. Manabí no es solo un territorio geográfico en el expediente del crimen organizado ecuatoriano. Es el útero de los choneros, la organización narcodelictiva más numerosa que ha producido el país andino. Fue en esas calles portuarias, en esos barrios donde la pesca y el contrabando comparten el mismo muelle, donde Macías Villamar aprendió las reglas no escritas que gobiernan el mundo del narcotráfico. En 2011, fue capturado y sentenciado por asesinato. Tenía entonces 32 años. Ingresó al sistema penitenciario ecuatoriano cargando 2 sentencias, 12 y 22 años de prisión, que sumadas daban 34. Para cualquier otro recluso, esa cifra habría significado el fin de su carrera criminal. Para Macías Villamar, significó el inicio de su fase más productiva. Los archivos del sistema penitenciario, revisados posteriormente por periodistas de investigación y reconstruidos en el reporte de Inside Crime titulado Fito's Fortress, revelan un patrón que no puede calificarse de negligencia casual. Fue una sesión sistemática. Los guías penitenciarios, los funcionarios del SNAI, los mandos medios del sistema de rehabilitación social, fueron cediendo espacio por espacio, prerrogativa por prerrogativa, ante la presión económica y la amenaza física que los choneros ejercían desde adentro de la regional. El mecanismo era conocido y documentado. Los choneros pagaban. Los que no aceptaban el pago recibían una amenaza. Los que no cedían ante la amenaza encontraban a sus familias en peligro. Un exfuncionario de alto rango de la regional, que declaró ante Inside Crime bajo anonimato por razones de seguridad, lo describió con una precisión que no admite eufemismos. Cuando intentaba intervenir para restablecer controles, sus superiores le respondían que era mejor no agitar ese avispero. La instrucción implícita era no hacer nada. Ese vacío de autoridad fue el que Fito ocupó. En el ala de máxima seguridad donde estaba recluido, Macías Villamar instaló televisores, aires acondicionados y una máquina de helados. Los certificados médicos, que supuestamente justificaban dietas especiales, permitían el ingreso diario de comidas preparadas fuera del penal: bistec, langosta, ceviche. Mientras los otros reclusos aguardaban en colas por una ración de arroz, el cabecilla de los choneros recibía menús de restaurante. En el patio destinado a la actividad física de los prisioneros, mandó construir una piscina de caucho. Cuando la llenaban, el pabellón entero se quedaba sin agua. Los presos que no pertenecían a la banda no podían protestar. Protestar ante un chonero en la regional tenía un único precio conocido: la vida. Piénsalo un momento. Hay personas que llevan toda una vida trabajando, pagando impuestos, creyendo que las instituciones existen para protegerlos. Y resulta que ese dinero, en parte, financiaba la cárcel donde un narco vivía mejor que sus propios custodios. Si eso te duele, si eso te indigna, comparte este video ahora mismo, que alguien más lo sepa, que alguien más lo vea, porque el silencio es lo que permite que esto siga pasando. Pero la corrupción no era solo de orden material, era también jurídica. Durante su primera década de reclusión, Macías Villamar había acumulado 8 sentencias condenatorias. Fue eliminándolas una por una, utilizando un aparato legal montado desde adentro de la cárcel. En ese mismo penal, mientras coordinaba operaciones de narcotráfico, extorsión y sicariato, se graduó de abogado y obtuvo un diplomado en Derecho Penal.
La institución que debía mantenerlo preso le extendía títulos académicos. Ese detalle no es anecdótico, es el núcleo del expediente. La traición institucional que permitió la fuga de Fito no empezó la noche del 6 al 7 de enero de 2024. Empezó mucho antes, en cada momento en que un funcionario del Estado firmó un documento, miró hacia otro lado, extendió su mano, o simplemente decidió que era más seguro no hacer nada. Hay un dato que los investigadores de Inside Crime encontraron en los archivos y que ilustra con precisión ese proceso de erosión. En febrero de 2021, unidades de inteligencia policial detectaron a un guía penitenciario intentando ingresar 2 armas de fuego a la regional. El destino de esas armas era liquidar a los líderes de los choneros en el contexto de la guerra que siguió al asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, ocurrido en diciembre de 2020. El atentado fracasó. Lo que no fracasó fue la represalia. Esa misma noche, o en las horas siguientes según las diferentes reconstrucciones del evento, una llamada salió desde la celda de un chonero en la regional. El interlocutor puso el altavoz. La orden era salir a atacar. Los choneros estaban armados con 2 pistolas y herramientas improvisadas. Cuando terminaron, 31 reclusos estaban muertos en los pasillos del penal. Las autoridades tardaron días en intervenir. Los prisioneros sobrevivientes permanecieron encerrados sin comida, sin agua, sin guardias, durante ese tiempo. 31 muertos. Sin que nadie respondiera a tiempo. Sin que nadie hoy haya pagado por eso con una condena firme. Si eres de los que recuerdan el Ecuador en que se podía caminar tranquilo, en que las instituciones al menos fingían funcionar, en que la palabra Estado significaba algo, este es tu espacio. Suscríbete, porque aquí no vendemos tranquilidad falsa. Aquí documentamos lo que pasó de verdad. Y la verdad, aunque duela, es lo único que puede cambiar algo. Ese fue el momento en que la regional dejó de ser una cárcel y se convirtió oficialmente en territorio chonero. A partir de entonces, Macías Villamar gobernó con 2 herramientas: el dinero y el miedo. Los informes de la Dirección de Investigación Antinarcóticos, incorporados a los expedientes de la Fiscalía, calculaban que la red de extorsión interna de los choneros generaba hasta $70,000 semanales por pabellón. $70,000 semanales, desde adentro de una cárcel del Estado ecuatoriano. El dinero fluía hacia afuera, hacia las familias de los guías que cooperaban, hacia los funcionarios que procesaban traslados, visitas y permisos especiales, hacia los mandos que decidían qué reportar y qué silenciar. Uno de los testimonios más perturbadores recogidos por Inside Crime pertenece a un exrecluso que vivió bajo ese régimen. Relata cómo los choneros cobraban entre $10 y $20 semanales a cada privado de libertad, solo por el derecho de permanecer en el pabellón. Eso sin contar las compras obligadas de productos que la banda comercializaba al interior. El patrón no era nuevo. Era, en todo caso, la versión perfeccionada de lo que Macías Villamar ya había hecho antes. Porque esta no era la primera vez que el Estado ecuatoriano lo perdía. El 11 de febrero de 2013, Fito se fugó de La Roca. La Roca era, en ese momento, la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil. Acababa de ser transferida al control del Ministerio del Interior bajo el gobierno de Rafael Correa, en el marco de una reforma penitenciaria que buscaba modernizar el sistema de rehabilitación social. Aquella noche, un grupo de presos de alta peligrosidad, armados con pistolas y cuchillos, sometió a los guardias, los ató, les quitó los uniformes y abrió un boquete en la pared trasera del penal que daba al río Daule. Del otro lado, los esperaba una lancha. 18 reclusos se esfumaron en la oscuridad. Entre ellos estaba Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, entonces líder máximo de los choneros, y junto a él, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. La alarma de fuga no se activó hasta 2 horas después, cuando las autoridades encontraron a los celadores atados. El gobierno de Correa reaccionó con dureza retórica. Todos los guardias y el director de la cárcel fueron detenidos para investigación. El propio presidente declaró públicamente, un mes después, están perdiendo el tiempo, entréguense lo antes posible, pues el peor error que pudieron cometer fue fugarse. La cacería humana que siguió involucró unidades élite de la Policía Nacional, apoyo de Interpol y coordinación con cuerpos de seguridad de países vecinos. En 3 meses, los 18 fugados
habían caído uno por uno. Fito y su hermano Ronald Macías, alias Javi, fueron sorprendidos en Manta el 26 de mayo de 2013, durante un operativo denominado Halcón. Rasquiña cayó en Colombia en noviembre del mismo año. El sistema había funcionado, al menos en su faceta de recuperación. Pero nadie preguntó entonces lo que había que preguntar. ¿Cómo fue posible que 18 presos de alta peligrosidad, en una cárcel de máxima seguridad recién transferida a control ministerial, lograran coordinar un motín, someter a los guardias, perforar una pared y escapar en lancha sin que ninguna alarma sonara a tiempo? La investigación sobre la complicidad de los custodios nunca produjo condenas firmes. La pregunta quedó en el expediente, sin respuesta. Esa pregunta sin respuesta fue el primer eslabón de la cadena que llevaría, una década después, a la fuga del 7 de enero de 2024. Hay algo que quiero que sientas en este punto del relato. No es rabia, aunque la rabia sería comprensible. Es algo más profundo, la sensación de que esto no fue un accidente, que esto fue una acumulación de decisiones humanas, que detrás de cada fuga, de cada masacre, de cada expediente sin condena, hay alguien que eligió mirar para otro lado. Y esa persona cobró sueldo del Estado, tu Estado, el de todos. Si eso te pesa, si sientes que alguien tiene que decirlo en voz alta, dale like a este video. Ayúdanos a que más gente lo escuche. Tras su recaptura, Macías Villamar fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas, la cárcel que sus hombres llamaban simplemente La Regional. Allí, con el tiempo y la complicidad silenciosa del sistema, construyó lo que los investigadores describen como una fortaleza personal. No el tipo de fortaleza con muros y torres de vigilancia. El tipo de fortaleza que se construye con dinero, con miedo y con la convicción de que nadie en el Estado tiene suficiente voluntad para demolerla. Filmaba videos musicales desde adentro de su celda. Se viralizó uno, meses antes de su fuga, en el que aparecía rodeado de los símbolos de su poder: armas, billetes, el mural en la pared de su pabellón con su propia imagen y la frase que Pablo Escobar hizo célebre: plata o plomo. Organizaba fiestas en el patio, introducía armas mediante drones, recibía visitas de trabajadoras sexuales. Mantuvo durante años a su pareja sentimental ingresando al penal disfrazada de guía penitenciaria, con uniforme oficial, como si el control de acceso de la regional fuera un simple trámite de cortesía. La pareja, identificada en los expedientes judiciales como Verónica B., fue procesada por delincuencia organizada en mayo de 2024, meses después de la fuga. Según el expediente del Consejo de la Judicatura, entre 2011 y 2024, registró movimientos en cuentas bancarias a su nombre por $916.297 en un periodo y $602.258 en otro. Su rol en la estructura era, según la Fiscalía, el de testaferro. Los montos correspondían a transacciones fraccionadas que luego eran depositadas en otras cuentas para blanquear los ingresos ilícitos de la organización. La cronología del dinero habla más claro que cualquier declaración. Verónica B. blanqueó más de $1,5 millones mientras Fito cumplía condena. El Estado sabía dónde estaba el preso, nunca supo a dónde iba el dinero. Ahora bien, hay un detalle en el expediente que los medios ecuatorianos revisaron con mayor atención a partir de la audiencia de formulación de cargos de febrero de 2025, cuando Macías Villamar fue procesado penalmente por evasión. En esa diligencia judicial quedaron fijadas las fechas clave. Según las bitácoras del centro penitenciario y los informes del SNAI presentados ante el juez, el 6 de enero de 2024, los guías penitenciarios realizaron el conteo de los privados de libertad. Fito constaba entre ellos. Al día siguiente, 7 de enero, se realizó un nuevo conteo. En ese momento se constató la ausencia de un recluso. La búsqueda en los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad comenzó de inmediato. No encontraron al reo. La esposa oficial de Macías Villamar, contactada por las autoridades, declaró que la última comunicación que había tenido con él fue el 5 de enero, 2 días antes de que el Estado descubriera que no estaba. Eso significa que la ventana de fuga fue la noche del 6 al 7 de enero, en algún punto entre el último conteo y el amanecer en que el operativo de traslado llegó a encontrar la celda vacía. Pero hay otra versión, circulada en medios y nunca refutada oficialmente. Un exministro, en declaraciones radiales,
Sostuvo que Fito se había fugado semanas antes, quizás en una visita médica durante diciembre de 2023, habiéndose sustituido por un doble. Si eso fuera verdad, los conteos de los guías habrían estado falsificados. Eso implica una complicidad no solo individual sino estructural. Implica que varios funcionarios, en varios turnos, durante varios días, pasaron lista a un hombre que ya no estaba allí. Un doble, en una cárcel de máxima seguridad, durante semanas, y nadie lo vio, o nadie quiso verlo. Ese es el tipo de detalle que no aparece en los titulares del día siguiente. Ese es el tipo de detalle que desaparece en el ruido de los comunicados oficiales. Y ese es exactamente el tipo de detalle que nosotros no dejamos pasar. Si valoras este trabajo, si sientes que alguien tiene que hacer estas preguntas aunque duelan, suscríbete ahora. No cuesta nada, y puede cambiar lo que sabes sobre el país en que vives. El SNAI interpuso una denuncia ante la Fiscalía. 4 guías penitenciarios presentes el día de los hechos fueron sometidos a acciones disciplinarias, pero según lo revisado por Ecuavisa en el sistema judicial, ninguno de ellos registraba un proceso formal por el delito de evasión al momento de la audiencia de febrero de 2025. La denuncia existía, los procesados, no. Ese es el patrón que se repite. El Estado anuncia, el Estado denuncia, el Estado investiga, y luego el expediente queda abierto, sin consecuencias firmes, mientras los cómplices retornan a sus puestos o simplemente desaparecen del radar institucional. La directora de la regional, según los reportes de Inside Crime, huyó con su familia poco después del descubrimiento de la evasión. Nadie informó públicamente sobre su paradero ni sobre el estado de los cargos en su contra. El 7 de enero de 2024, cuando las autoridades confirmaron que Fito no estaba en su celda, el presidente Daniel Noboa llevaba apenas 2 meses en el cargo. Era el mandatario más joven en la historia de Ecuador, elegido bajo la promesa de mano dura contra el crimen organizado. Esa promesa encontró en la fuga de Macías Villamar su primera prueba de fuego. La reacción no se hizo esperar. Al día siguiente, el 8 de enero, coches bomba estallaron en varias ciudades del país. 2 agentes de la policía fueron secuestrados en la provincia de El Oro. El 9 de enero, hombres armados irrumpieron en las instalaciones del canal TC Televisión en Guayaquil, tomaron a los trabajadores como rehenes durante una transmisión en vivo, y el mundo observó en tiempo real lo que los analistas de seguridad llevaban meses advirtiendo. Ecuador había perdido el control de su territorio interno. Hay familias ecuatorianas que vieron esas imágenes del canal de televisión tomado y reconocieron algo, el miedo que ya cargaban en el cuerpo desde hace años. Ese miedo de salir a la calle y no saber si vas a volver. Ese miedo que no debería existir en un país que tiene instituciones, leyes, cárceles, jueces, fiscales. Ese miedo es la herencia directa de lo que ocurrió durante años en la regional, mientras todos miraban hacia otro lado. Si lo sientes, si lo has sentido, este canal es tuyo. Quédate, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué momento fue el que te hizo perder la fe en las instituciones de tu país. El gobierno de Noboa declaró conflicto armado interno. Nombró a 22 organizaciones criminales como grupos terroristas. Las Fuerzas Armadas recibieron autorización para operar dentro de las prisiones y en las calles. El Ministerio del Interior emitió carteles con la imagen de Fito, ofreciendo $1 millón de recompensa por información que condujera a su captura. Interpol activó la notificación roja en julio de 2024. 196 países aliados tenían la orden de buscar a José Adolfo Macías Villamar. Durante 535 días, nadie lo encontró. O más exactamente, nadie en la estructura del Estado produjo información verificable que permitiera localizarlo. Las pistas llegaban de todos lados. Personas que aseguraban haberlo visto en distintos puntos dentro y fuera de Ecuador, como reconoció la ministra del Interior Mónica Palencia en noviembre de 2024. Pero ninguna de esas pistas llegó a materializarse en una detención. En ese periodo, los choneros continuaron operando. Los brazos armados de la organización, los Fatales, fundado por el propio Fito, y las Águilas, heredada del líder asesinado Junior Roldán, alias JR, mantuvieron presencia en Pichincha, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. Las rutas marítimas del Pacífico, columna vertebral del negocio de exportación de cocaína,
que los choneros manejaban en coordinación con el cartel de Sinaloa, siguieron funcionando. El hombre estaba prófugo. La organización, operativa, 535 días. Piénsalo con esa dimensión. Mientras Fito vivía escondido, las balas seguían cayendo en los barrios. Los negocios seguían pagando vacunas. Las madres seguían enterrando hijos. Y la organización que él dirigía seguía funcionando como si su captor fuera simplemente un inconveniente temporal. Porque para ellos lo era. Eso es lo que el expediente dice entre líneas. Eso es lo que duele cuando uno lo lee despacio. Antes de seguir con el rastro que llevó a la captura de Fito, es necesario detenerse en un caso que ocurrió mientras él seguía prófugo. Un caso que ocurrió en la misma cárcel, 17 meses después, con el mismo mecanismo, los mismos actores institucionales y el mismo resultado. Porque si la fuga de Fito puede considerarse un episodio singular, lo que ocurrió el 21 de junio de 2025 convierte ese episodio en patrón. Federico Gómez Quintín, alias Fede, jefe de los Águilas, una facción de los choneros, se fugó de la penitenciaría del Litoral, el centro de privación de libertad Guayas número 1, el penal más violento de Ecuador, a plena luz del día. La diferencia con Fito era que esta vez las cámaras de seguridad lo registraron todo, hasta el momento en que fueron apagadas, y la manera en que salió era tan explícita que no dejaba lugar a interpretaciones. Fede atravesó la puerta principal del penal vestido con uniforme militar. Las Fuerzas Armadas controlaban ese penal desde enero de 2024, por orden expresa del gobierno. Llevaban más de un año a cargo de la custodia de los presos más peligrosos del país, con un régimen de mano dura que había sido celebrado públicamente como modelo de control. Y sin embargo, bajo esa custodia militar, un capo de primera línea se marchó caminando por la entrada principal. La investigación estableció que el traslado al consultorio médico había sido el pretexto, que en el trayecto fue desviado hacia otro punto del recinto, que las bitácoras de ingreso fueron alteradas antes de que nadie notara su ausencia. El presidente Noboa lo dijo con una frase que resonó más allá de las redes sociales. Esto no es solo una fuga, es traición. Traición. Esa palabra la pronunció el presidente de Ecuador para describir lo que sus propias Fuerzas Armadas hicieron, o dejaron hacer, en una cárcel que él mismo había puesto bajo su control. Y si hasta el presidente tuvo que usar esa palabra, imagina lo que sintió la ciudadanía, la gente que creyó en el cambio, que votó por la seguridad, que esperaba que esta vez fuera diferente. Para ellos, esa palabra no fue un titular, fue una puñalada más. 19 militares fueron procesados, 2 civiles del SNAI y un recluso, el mismo patrón de antes. La misma institución fallida, las mismas manos. Noboa ofreció otro $1 millón de recompensa. Esta vez, $1 millón al ciudadano que diera información. Otro $1 millón al militar o policía que lograra la captura, vivo o muerto. La pregunta que flotaba sobre Ecuador en ese momento de junio de 2025 no era cuándo capturarían a Fede, era cuánto tiempo había en el expediente del Estado para procesar la magnitud del problema. No eran los narcos quienes habían derrotado al sistema, era el sistema que se había dejado devorar por los narcos. Fue precisamente en ese contexto, mientras el caso de Fede copaba las portadas, que el bloque de seguridad dio el golpe más significativo de la administración Noboa. El 25 de junio de 2025, agentes de fuerzas especiales y militares detectaron en Manta una pista que llevaban semanas desarrollando. El hilo que siguieron no era Fito directamente. Era un hombre de su confianza, uno de sus operadores más cercanos, cuya movilidad había sido rastreada en las semanas anteriores. Ese hilo llevó hasta una vivienda de lujo en el barrio La Tejedora de Manta. La misma ciudad donde Fito nació, la misma provincia desde la que los choneros dominaban las rutas del Pacífico. La vivienda pertenecía a su pareja sentimental. Había sido allanada en enero de 2025 sin que se detectara al prófugo. Pero los analistas del bloque de seguridad notaron un detalle que en el primer allanamiento había pasado inadvertido. El plano de la vivienda no coincidía con sus dimensiones reales desde afuera. Las autoridades cercaron 15 manzanas a la redonda de la propiedad. Más de 100 efectivos del bloque de seguridad ejecutaron el operativo denominado Gran Fénix 28. 10 horas de trabajo, ningún disparo. Cuando las fuerzas especiales ingresaron al inmueble, la tecnología de vigilancia aérea detectó una zona de tierra removida en la parte posterior de la casa.
se ordenó el ingreso de maquinaria pesada. Al sentir que el techo sobre su cabeza cedía, según declaró el ministro del Interior John Reinberg, José Adolfo Macías Villamar entró en pánico. Abrió la escotilla desde adentro. Se entregó. Lo que había debajo de ese suelo era un búnker construido en hormigón, climatizado, equipado con gimnasio, piscina interior y zonas de descanso. Un refugio de alta gama que le había permitido vivir con comodidades que muchos ciudadanos libres no tienen, mientras 535 días de operativos lo buscaban sin encontrarlo. Ese mismo día, el presidente Noboa escribió en su cuenta de X: Fito está en manos del bloque de seguridad. Esa noche, cabizbajo y esposado, custodiado por soldados, José Adolfo Macías Villamar ingresó a las celdas de La Roca, la misma cárcel de máxima seguridad de la que se había fugado 12 años antes. El círculo se cerraba geográficamente, pero el expediente seguía abierto. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, declaró ante la prensa: cayó Fito y van a caer todos. La retórica era de victoria, pero las preguntas que quedaban sin respuesta formal eran las que importaban. ¿Quién abrió la puerta el 7 de enero de 2024? ¿Cuántos conteos fueron falsificados y por cuántos funcionarios? ¿Por qué la directora del penal huyó y en qué condición jurídica se encontraba? ¿Por qué los 4 guías penitenciarios señalados en la audiencia de evasión no tenían procesos formales activos 1 año y 2 meses después del hecho? ¿Quién en la cadena de mando sabía del operativo de traslado antes de que se ejecutara? ¿Quién filtró la información? Porque hay un detalle que los medios ecuatorianos recogieron desde los primeros días y que el expediente nunca resolvió públicamente. Según el secretario de Comunicación del gobierno de Noboa, Roberto Izurieta, lo más probable era que Fito hubiera huido horas antes del operativo porque alguien lo había alertado del traslado inminente. Si eso es cierto, la filtración salió desde adentro, desde alguien con acceso a la información reservada del Estado. Ese alguien nunca fue identificado, o si fue identificado, el expediente no llegó a la opinión pública. La recaptura de Fito en junio de 2025 cerró el ciclo mediático. Generó fotos para los diarios, declaraciones ministeriales, una sesión de gabinete en cadena nacional. El presidente anunció el inicio inmediato de los trámites de extradición hacia los Estados Unidos, donde un tribunal federal de Nueva York había procesado a Macías Villamar en abril de 2025 por cargos de narcotráfico internacional y tráfico de armas. Pero la extradición es también el inicio de otro interrogante. Si las instituciones ecuatorianas que debían custodiar a Fito fueron sistemáticamente permeadas durante años, si el sistema permitió que blanqueara dinero, filmara narcocorridos, organizara fiestas, introdujera armas con drones y finalmente se escapara sin dejar huella, la extradición resuelve el caso del individuo. No resuelve el caso de la institución. Hay un dato que la Fiscalía ecuatoriana tiene en sus archivos y que rara vez se menciona en la cobertura del caso. Entre 2011, año de la primera sentencia de Fito, y 2024, año de su fuga, el sistema penitenciario ecuatoriano registró una tasa de violencia intracarcelaria que lo situó entre los más letales del hemisferio. Miles de muertes violentas, decenas de masacres, y en cada una de ellas, el nombre de los choneros, de los lobos, de los tiguerones, aparecía en los expedientes de la Fiscalía como ejecutores. Todos estos eventos ocurrieron mientras Fito gobernaba desde la regional. Todos ellos, en diferentes grados, fueron posibles porque el Estado había cedido ese espacio. La cifra de muertes violentas en Ecuador durante 2024, el año posterior a la fuga, llegó a 6.547 a escala nacional, de las cuales 2.428 se registraron en la Zona 8, que comprende los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón. En términos estadísticos, Ecuador se convirtió en uno de los países más violentos de América Latina en un periodo de 5 años. El ascenso de esa curva de violencia es inseparable del expediente de José Adolfo Macías Villamar. 6.547 muertes en un año. Cada una de esas cifras era una persona, tenía nombre, tenía familia, tenía alguien que esa noche esperó que llegara a casa y no llegó. Y todos esos expedientes tienen, en algún lugar de su historia, un funcionario que abrió una puerta que no debía abrir, o que cerró los ojos ante lo que no quería ver. Si esos muertos te pesan,
Si sientes que su historia merece ser contada, comparte este video. Es lo mínimo que podemos hacer por ellos. El caso Espejo, que representa la fuga de Federico Gómez Quintín en junio de 2025, apenas días antes de la recaptura de Fito, es quizás el dato más revelador de todo el expediente. No porque la fuga de Fede sea comparable en escala o consecuencias a la de Fito, sino porque ocurrió bajo un régimen militarizado, bajo leyes de excepción, bajo 8 reformas legislativas que el gobierno de Noboa había impulsado específicamente para reforzar el control de las cárceles. Y ocurrió exactamente de la misma manera. Alguien de adentro abrió la puerta. El presidente lo llamó traición. Pero si traición es la palabra, entonces la traición no fue un acto individual. Fue el resultado de una institución que lleva décadas siendo infiltrada, comprada y vaciada desde adentro. El expediente de Fito es, en este sentido, el expediente del Estado ecuatoriano, no de su fracaso ante un criminal extraordinario, sino de su incapacidad estructural para defender sus propias instituciones del dinero del narcotráfico. Los choneros no derrotaron al sistema penitenciario ecuatoriano con la fuerza, lo compraron. Y lo compraron porque el sistema tenía un precio. El miedo de sus funcionarios más vulnerables, el silencio de sus mandos medios, la indiferencia de sus superiores. Cada guía penitenciario que aceptó un sobre, cada director que decidió no agitar el avispero, cada funcionario del SNAI que procesó un permiso sin verificar, cada fiscal que abrió un expediente y no encontró suficiente voluntad institucional para cerrarlo con condena. Cuando el techo del búnker de Manta comenzó a ceder bajo el peso de la maquinaria y Fito abrió la escotilla desde adentro, no estaba rindiéndose ante la fuerza del Estado. Estaba entregándose porque ya no tenía dónde más esconderse. 535 días de fuga en un búnker de hormigón bajo tierra son el mejor resumen posible de lo que significa vivir del poder absoluto cuando ese poder colapsa. Al final, el único espacio disponible era un sótano. A esta hora, José Adolfo Macías Villamar permanece recluido en La Roca, bajo custodia militar, con extradición en trámite ante la justicia estadounidense. El proceso en el Tribunal Federal de Nueva York, que lo acusa de narcotráfico internacional y tráfico de armas, podría concluir con una condena adicional de décadas. Pero en los expedientes de la Fiscalía ecuatoriana, las preguntas sobre quién filtró el operativo de traslado del 7 de enero de 2024 permanecen sin respuesta pública. Los guías penitenciarios señalados en la audiencia de evasión de febrero de 2025 aún esperan proceso formal documentado. La directora del penal que huyó con su familia no aparece en las actualizaciones procesales recientes. El eslabón más alto de la cadena de complicidades, el que tomó la decisión de alertar a Fito y le abrió la puerta, sigue sin nombre en ningún expediente conocido. El caso de Federico Gómez Quintín, alias Fede, no ha sido resuelto. Permanece prófugo. Los 19 militares procesados por esa fuga aguardan sentencia. Y los muertos de la crisis que desató la fuga de Fito en enero de 2024, 6.547 en ese año, solo a escala nacional, no tienen expediente con nombre, tienen estadística. Este archivo no está cerrado. Y si piensas que esto es una tragedia exclusivamente ecuatoriana, que es el resultado de un país pequeño con instituciones frágiles y una economía que no alcanza para pagar salarios dignos a sus guardias, tienes que mirar lo que ha pasado en el resto del continente durante las últimas 4 décadas. Porque el patrón no cambia. Cambia el nombre del capo. Cambia el país, la bandera, el idioma de los expedientes judiciales. Pero el mecanismo de fondo es idéntico. Dinero que entra donde no debería entrar. Miedo que se instala en los pasillos. Funcionarios que ceden centímetro a centímetro. Y un Estado que descubre, casi siempre demasiado tarde, que la cárcel construida para contener al monstruo se había convertido, en silencio, en su residencia privada. Vamos a documentar 4 casos, 4 países, 4 décadas distintas. Un solo patrón repetido con una precisión que ya no puede llamarse coincidencia. El primero ocurrió en México, y tiene un nombre que se volvió sinónimo de impunidad: Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo. El 19 de enero de 2001, apenas semanas después de que Vicente Fox asumiera la presidencia, poniendo fin a 71 años de gobierno ininterrumpido del PRI, el capo más buscado de México desapareció del penal de alta seguridad de Puente Grande, en Jalisco. No hubo disparos, no hubo alarma inmediata.
No hubo forcejeo. Hubo, según reconstruyó años después el propio testimonio de Jesús Vicente Zambada Niebla, hijo de uno de los socios de Guzmán, un carrito de lavandería cubierto con sábanas sucias y bolsas de residuos. Ese carrito fue empujado por Francisco Javier Cambero Rivera, alias El Chito, un empleado de la lavandería del penal que llevaba tiempo trabajando para el capo. El carrito, con Guzmán oculto en su interior, atravesó al menos 7 controles internos del penal, incluidos accesos vigilados por guardias armados y sistemas electrónicos de seguridad, diseñados específicamente para impedir exactamente ese tipo de fuga. 7 controles, uno tras otro, y en ninguno de ellos, absolutamente ninguno, sonó una alarma. Eso no es una falla de seguridad, eso es una autopista construida a la medida. Las autoridades federales mexicanas, en las investigaciones que siguieron, reconocieron algo que resulta escalofriantemente familiar para cualquiera que haya seguido el expediente de Fito en Ecuador. Guzmán había construido, durante años de reclusión, una red de complicidades dentro del penal que los propios investigadores bautizaron con un nombre casi religioso, la Hermandad. Junto a él, 2 socios de su misma organización, Héctor Palma Salazar y Arturo Martínez Herrera, participaban de esa misma red, que incluía, según las pesquisas, al entonces director del penal, Leonardo Beltrán Santana, quien permitía a los narcotraficantes recluidos llevar una vida de lujos impensable para un preso de máxima seguridad. Guzmán, igual que Fito años después en la regional de Guayaquil, tenía acceso a comida especial, visitas no autorizadas, teléfonos celulares y prácticamente cualquier privilegio que el dinero pudiera comprar dentro de una institución que, en el papel, debía ser la más segura del país. La diferencia es de escala geográfica, no de naturaleza. El mecanismo es idéntico. La cárcel deja de ser territorio del Estado en el momento exacto en que sus funcionarios descubren que pueden cobrar por mirar hacia otro lado. Si esto te está sonando parecido a todo lo que acabamos de contarte sobre Ecuador, es porque lo es. No es coincidencia. Es el mismo modelo de negocio aplicado en distintos países, con distintos apellidos. Si quieres seguir viendo cómo se repite este patrón alrededor del continente, quédate. Y si crees que otros deberían verlo también, comparte este video ahora. Guzmán permaneció prófugo durante 13 años tras la fuga de Puente Grande. Fue recapturado en febrero de 2014, en un operativo binacional entre autoridades mexicanas y agencias estadounidenses, en un hotel de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. 13 años de búsqueda, de rumores, de avistamientos nunca confirmados, de un hombre que construyó un imperio de tráfico de drogas, mientras el aparato de seguridad de todo un país lo perseguía sin encontrarlo. Pero la historia de El Chapo con las cárceles mexicanas no terminó ahí, y lo que ocurrió después es, si cabe, todavía más revelador sobre la profundidad de la complicidad institucional que puede alcanzar un capo con suficiente dinero. El 11 de julio de 2015, minutos antes de las 9 de la noche, Guzmán se encontraba en su celda, la número 20, del Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, considerado en ese momento la prisión de máxima seguridad más estricta de México. Se aproximó a la regadera de su celda, el único punto ciego de la cámara de vigilancia que lo custodiaba las 24 horas del día, y desapareció. Lo que las autoridades encontraron después fue algo que ningún manual de seguridad penitenciaria había previsto. Un hueco rectangular de aproximadamente 50 por 50 centímetros, con 1,5 metros de profundidad, que conectaba con un túnel de 1,5 kilómetros de extensión. Un túnel excavado con tal precisión técnica que llegaba exactamente al punto ciego de la cámara de la celda de Guzmán, lo que implicaba, según los investigadores, que quienes lo construyeron tuvieron acceso a los planos arquitectónicos confidenciales del penal. Piensa en eso un segundo. Los planos de la prisión de máxima seguridad más estricta de un país no están disponibles en ninguna biblioteca pública. Alguien, desde adentro del aparato estatal mexicano, los entregó. Dentro del túnel, los peritos hallaron rieles instalados sobre el suelo y, sobre ellos, una motocicleta modificada que permitía recorrer el trayecto completo a alta velocidad. Encontraron también tanques de oxígeno, recipientes con combustible, madera de cimbra, tuberías y herramientas de construcción profesional. La obra había tomado, según las investigaciones posteriores, alrededor de 6 meses de trabajo continuo. 6 meses.
excavando un túnel de 1,5 km bajo tierra, a pocos metros de una prisión de máxima seguridad, sin que ningún sistema de detección sísmica, ningún patrullaje, ningún operativo de inteligencia lo detectara. El túnel conectaba la celda número 20 con una construcción abandonada en la colonia Santa Juana, en Almoloya de Juárez. Ahí, un vehículo esperaba a Guzmán para trasladarlo hasta un aeropuerto privado, desde donde una avioneta lo llevó de regreso a la Sierra de Sinaloa, su territorio de origen. El entonces comisionado del Sistema Penitenciario Federal Mexicano renunció días después. Decenas de funcionarios fueron investigados. Pero, igual que en el expediente de Fito, las condenas firmes contra quienes hicieron posible la fuga fueron escasas en comparación con la magnitud del escándalo. Guzmán fue recapturado 6 meses después, en enero de 2016, tras un operativo en Los Mochis, Sinaloa, que casi termina en tragedia para las fuerzas de seguridad mexicanas. Fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, y en julio de 2019, un tribunal federal de Nueva York lo sentenció a cadena perpetua más 30 años adicionales, además de una orden de decomiso de más de $12,000 millones. Hoy cumple esa condena en una prisión de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos, conocida por su régimen de aislamiento extremo. El sistema que finalmente logró contenerlo no fue el mexicano. Fue uno completamente distinto, en otro país, bajo otra jurisdicción, sin la misma red de complicidades que él había construido durante años en su tierra. Eso, por sí solo, ya dice algo sobre por qué tantos gobiernos latinoamericanos terminan recurriendo a la extradición como la única salida verdaderamente eficaz frente a un capo que ha aprendido a comprar su propio sistema penitenciario. El segundo caso ocurre en Colombia y es, probablemente, el antecedente histórico más citado cuando se habla de un preso que convierte su cárcel en su propio territorio. Hablamos de Pablo Emilio Escobar Gaviria y de la prisión que él mismo diseñó para sí, la Catedral. Escobar se entregó a la justicia colombiana el 19 de junio de 1991, en el marco de una negociación con el gobierno del presidente César Gaviria, que incluía una condición extraordinaria. El capo del cartel de Medellín tendría derecho a elegir dónde cumpliría su condena y a supervisar personalmente la construcción del recinto. El resultado fue la Catedral, una prisión construida en una montaña del municipio de Envigado, diseñada bajo las especificaciones del propio Escobar. Contaba con jacuzzi, cancha de fútbol reglamentaria, una cascada artificial, bar, teléfonos privados sin restricciones y vistas panorámicas cuidadosamente seleccionadas. Desde ahí, Escobar continuó dirigiendo el cartel de Medellín como si nunca hubiera sido detenido, coordinaba envíos de cocaína, ordenaba asesinatos, recibía visitas de políticos, artistas, reinas de belleza y futbolistas. En sus habitaciones se celebraban fiestas y orgías para él y sus hombres de confianza. El Estado colombiano no perdió el control de una cárcel. Le entregó las llaves antes de que la puerta se cerrara. Durante 405 días, esa farsa se sostuvo, hasta que, entre finales de junio y principios de julio de 1992, Escobar cometió un error que ni siquiera su propio poder pudo ocultar. 2 de sus socios y amigos cercanos, Fernando Galeano y Gerardo Moncada, alias Kiko, a quienes había hecho ingresar al penal escondidos en un camión de doble fondo para una reunión, fueron asesinados, desmembrados e incinerados dentro de las instalaciones de la catedral, por orden del propio capo, que sospechaba que le estaban robando dinero del negocio. Ese crimen, cometido dentro de una prisión estatal, llegó a oídos del gobierno. El presidente Gaviria ordenó el traslado inmediato de Escobar a una instalación militar convencional. Cuando el capo se enteró de que un contingente del ejército se aproximaba para ejecutar el traslado, no esperó a que llegaran. Hacia la 1 de la madrugada del 22 de julio de 1992, Escobar y 9 de sus hombres, incluido su hermano Roberto de Jesús, derribaron a patadas uno de los muros traseros del penal, un muro que, pese a tratarse de la prisión de un capo que manejaba miles de millones de dólares, había sido construido de yeso. La niebla que cubría la zona esa noche, sumada a un apagón energético que el país atravesaba en esos meses, conocido popularmente como la Hora Gaviria, facilitó la huida. Según las investigaciones posteriores, algunos militares presentes en el operativo de traslado permitieron o al menos no impidieron la fuga.
Un muro de yeso. En la cárcel de un hombre que podía construir jacuzzis y canchas de fútbol reglamentarias. Ese detalle, por sí solo, resume lo que realmente era la catedral. No una prisión con una falla de seguridad, sino una puesta en escena que ambas partes, el capo y el Estado, sabían desde el principio que era una farsa. La fuga de Escobar se convirtió en el episodio más humillante para el gobierno de César Gaviria y desató una cacería que movilizó al bloque de búsqueda colombiano, con apoyo directo de agencias estadounidenses, incluida la DEA. Esa persecución se extendió durante 516 días, hasta el 2 de diciembre de 1993, cuando Escobar fue abatido en un tejado del barrio Los Olivos, en Medellín, tras ser localizado gracias a una intercepción telefónica. Escobar murió, pero el patrón que él inauguró, el de la cárcel construida a la medida del capo, con la complicidad tácita o explícita de las instituciones que debían impedirlo, no murió con él. Se reprodujo, con variaciones locales, en México, en Ecuador y en prácticamente cada país de la región donde el narcotráfico ha encontrado un Estado dispuesto a negociar su propia autoridad. Si te preguntas por qué te estamos contando la historia de un hombre que murió hace más de 3 décadas en un video sobre Ecuador, es porque el hilo que conecta a Escobar con Fito no es casualidad histórica. Es la misma lógica aplicada en distintos momentos. Cuando el Estado permite que un preso construya su propio territorio dentro del territorio del Estado, tarde o temprano ese territorio se independiza. Si entiendes eso, si ves la conexión, déjanoslo en los comentarios. Queremos saber qué otros casos de este mismo patrón conoces en tu país. El cuarto caso no nos lleva a otro continente ni a otra década lejana. Nos lleva de vuelta a Ecuador, y a los mismos días exactos en que el país descubría que Fito había desaparecido de la regional. Se llama Fabricio Colón Pico, y es el cabecilla de los Lobos, la organización criminal rival de los choneros que disputa el control de rutas de narcotráfico, extorsión y sicariato en buena parte del territorio ecuatoriano. Días antes de que estallara la crisis de enero de 2024, Colón Pico había sido capturado en una vivienda del sector El Condado, en el norte de Quito. La fiscal general Diana Salazar lo señaló públicamente como el presunto cerebro de un plan para asesinarla, en represalia por las investigaciones que su despacho llevaba adelante contra estructuras de crimen organizado. Su captura fue presentada por el gobierno como una victoria temprana contra el crimen organizado. Esa victoria duró apenas 4 días. El 8 de enero de 2024, el mismo día en que el país se enteraba de que Fito había desaparecido de la regional y en que estallaban los primeros disturbios de la crisis que derivaría en la toma armada de TC Televisión, Fabricio Colón Pico escapó de la cárcel de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, junto a otros 31 reclusos. El SNAI explicó, en un comunicado que hoy suena casi idéntico al que emitiría meses más tarde sobre la fuga de Fito, que el sospechoso había evadido los controles en medio de enfrentamientos entre reclusos, policías y guardias penitenciarios. 32 presos, un solo día, la misma jornada en que el resto del país se enteraba de que el capo más buscado de la historia ecuatoriana tampoco estaba donde debía estar. Eso no es coincidencia. Eso es la fotografía completa de un sistema penitenciario que colapsó simultáneamente en distintos puntos del país, en el mismo momento, como si una orden coordinada hubiera activado fugas en cadena mientras la atención nacional y mediática se concentraba en una sola de ellas. Colón Pico permaneció prófugo durante poco más de 3 meses. Fue recapturado en la madrugada del 22 de abril de 2024, en una finca del sector de Puerto Quito, en el noroccidente de la provincia de Pichincha, junto a otras 2 personas que habían escapado con él del penal de Riobamba. En el operativo, las autoridades incautaron armas de fuego. Su caso, a diferencia del de Fito, no alcanzó portadas internacionales, ni generó operativos con nombre propio, ni recompensas millonarias en la misma proporción. Pero es, en muchos sentidos, la prueba más contundente de que enero de 2024 no fue la historia de un hombre. Fue la historia de un sistema entero cediendo, al mismo tiempo, en más de un lugar, frente a más de una organización criminal, con la misma explicación oficial repetida, casi de manera automática, cada vez que un guía penitenciario firmaba un parte de novedades. Se evadieron los controles. 4 casos, 4 países, Puente Grande y Almoloya en México, la Catedral en Colombia,
Riobamba y la regional en Ecuador. Distintas décadas, distintos capos, distintos gobiernos. Pero en cada uno de ellos, el mismo elemento aparece sin falta. Alguien, desde adentro de la institución que debía impedirlo, decidió que era más rentable, o más seguro para su propia vida, abrir la puerta. Ese es el verdadero expediente que ningún gobierno de la región ha logrado cerrar del todo. No el expediente de un hombre prófugo, el expediente de instituciones que, una y otra vez, demuestran que pueden ser compradas, intimidadas o simplemente convencidas de mirar hacia otro lado, siempre que el precio sea suficientemente alto o el miedo suficientemente real. Hay algo más que conecta estos 4 casos, y es un dato que casi nunca se menciona en los titulares del día después de cada fuga. El costo real nunca lo paga la institución, lo paga el ciudadano de a pie. Cuando el Chapo escapó de Puente Grande, México no cerró esa cárcel ni depuró de raíz su sistema penitenciario federal. Años después, ese mismo sistema volvió a fallar en Almoloya, la prisión que se suponía era la respuesta al error de 2001. Cuando Escobar derribó el muro de yeso de la catedral, Colombia no reformó de inmediato su política de negociación con capos. Esa misma lógica de negociar territorio a cambio de una rendición parcial reapareció, con matices distintos, en procesos de paz posteriores con otros grupos armados. Y cuando Fito desapareció de la regional, Ecuador no depuró su sistema penitenciario antes de que, 17 meses después, Fede caminara por la puerta principal de otra cárcel de máxima seguridad vestido de militar. El patrón no es solo que las instituciones fallan, es que fallan 2 veces, 3 veces, con el mismo mecanismo, porque nunca se corrige la causa. Se corrige, cuando mucho, el síntoma más visible, se cambia al director del penal, se traslada al preso, se anuncia una reforma legislativa, se ofrece una recompensa millonaria. Pero el funcionario de rango medio que decide si acepta o no un sobre esa semana, el guía penitenciario que gana en un mes lo que un capo ofrece por una sola noche de silencio, esa persona sigue ahí, en el mismo puesto, con la misma decisión pendiente, en cientos de cárceles de la región, todos los días. Ese es el verdadero peligro de reducir estas historias a la biografía de un solo hombre. Fito no construyó su fortaleza en la regional solo. El Chapo no cruzó 7 controles de seguridad empujando un carrito de lavandería solo. Escobar no vació de contenido a todo un sistema penitenciario colombiano solo. Cada uno de ellos necesitó, como mínimo, decenas de personas dispuestas a mirar hacia otro lado durante años. Y en los 4 casos, la inmensa mayoría de esas personas nunca aparecieron en un expediente judicial con una condena firme. Por eso, cuando un gobierno anuncia la recaptura de un capo como si fuera el cierre de un caso, vale la pena hacer la pregunta incómoda: ¿qué pasó con todos los que le abrieron la puerta? En Ecuador, la respuesta sigue siendo, mayoritariamente, silencio administrativo. En México, décadas después de Puente Grande, buena parte de los responsables directos de la hermandad nunca enfrentó una condena proporcional al daño causado. En Colombia, 33 años después de la fuga de la catedral, el nombre de los militares que permitieron esa noche de niebla sigue siendo, para la mayoría de los colombianos, un dato borroso en la memoria colectiva, no un capítulo cerrado de justicia. Esa es la verdadera lección que estos 4 casos, separados por miles de kilómetros y por más de 3 décadas, tienen para ofrecer a cualquiera que quiera entender por qué el crimen organizado sigue creciendo en América Latina, pese a cada operativo espectacular, cada recompensa millonaria y cada rueda de prensa triunfal. La captura de un hombre, por más buscado que sea, nunca ha sido suficiente para desmontar la red que lo sostuvo durante años. Esa red sigue ahí, cambia de nombre, cambia de capo, y espera, con paciencia, a que el Estado vuelva a bajar la guardia. Este archivo no está cerrado. Si llegaste hasta aquí, significa que no eres de los que se conforman con el titular y siguen scrolleando. Eres de los que necesitan entender, de los que recuerdan un país diferente y se preguntan cómo llegamos hasta aquí, de los que sienten que el silencio cómplice también tiene un costo, y ese costo lo pagamos todos. Este canal existe para ti. Suscríbete ahora, activa la campanita, y si hay un caso, una historia, un nombre que sientes que merece esta investigación, escríbelo en los comentarios. Nosotros lo revisamos, nosotros lo documentamos.